presente en este taller. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Esperamos la presencia del Espíritu Santo, una ejaculatoria que algunos se saben y los que no se la van a aprender, que dice así: Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. En nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Juan Carlos y a María Cecilia Castellán. Tienen 6 hijos: Juan Carlos de 23, Nicolás Javier de 22, Oscar Andrés de 19, Mateo Sebastián de 17, Raquel María de 17 y María Cecilia de 10 años. Tienen 30 años en el movimiento, 26 años de casados, se casaron aquí en el santuario de Guayaquil. Pertenecen a la rama familiar de Schoenstatt de Guayaquil, han sido monitores de grupos matrimoniales, fueron subjefes de la rama familiar, fueron presidentes del Consejo Ecuatoriano de Laicos Católicos CELCA, directores nacionales del Movimiento Provida y Familia, 14 millones, representantes del Ecuador al Congreso de Bioética del CELAM, participaron al 5º Encuentro Latinoamericano de Familias de Schoenstatt, participaron en el Congreso Mundial de Provida 2015, dictan charlas de desvalimiento del control de población e ideología del género. Así que bienvenidos y mil gracias por abrir sus corazones con su testimonio. Bueno, este taller va a constar de 3 partes. La primera va a ser contarles un poco nuestros testimonios y luego queremos un poco explicar qué es la adopción en un concepto de la adopción versus el aborto. Y finalmente vamos a tener un taller de preguntas para trabajar en conjunto. Así que ahora vamos a contarles un poco nuestro testimonio. Buenas tardes, somos María Cecilia y Juan Carlos Castellán. Nos casamos hace 26 años en este mismo santuario gracias al amor maternal de María y la bendición de pertenecer a este apostólico movimiento católico. Soñábamos con la bendición de ser padres desde nuestra luna de miel y el sueño era tan grande, queríamos una familia numerosa, queríamos 8 hijos. El tiempo pasó y cada mes se volvía un compás de espera por una señal de fecundidad matrimonial. Pero después de unos años, Providente hizo que optáramos por consultas médicas que mostraron que teníamos tierra fértil, pero no teníamos la semilla requerida. La sentencia era dolorosa, pero contundente, estéril. Frente a una situación tan inesperada, Dios nos regaló el uno al otro. Nos apoyamos y ratificamos nuestro amor y nuestro sueño siguió intacto. Si quieres que Dios se ría, cuéntale tus planes. Entendimos que Él quería que nos abandonáramos en sus brazos, aceptando sin cuestionar un nuevo camino para ese sueño de esos 8 hijos. Ese sueño que había puesto en nuestros corazones, ese sueño que nacía desde Él mismo. Así iniciamos un proceso de adopción. Como Juan Carlos nació en Chile, pensamos que lo mejor era hacerlo allá por tener la gracia de tener una tía que trabajaba en los sistemas de salud y la posibilidad de hacerlo sin estar dando tantas explicaciones en nuestro medio, de manera permanente. A veces cuestionaban los embarazos y a veces, fue un momento difícil.
Todos cuestionaban esta falta de embarazo, unas veces con humor, otras veces no tanto. Cuando estábamos en los inicios de ese camino, entre otras cosas nos solicitaron una carta en la que explicáramos qué nos motivaba a la adopción. Juntos pudimos contar nuestros sentimientos más íntimos, compartir por qué queríamos hacer fecundo nuestro amor. Todos los días rezábamos por nuestros futuros hijos y por sus futuras familias y la futura descendencia de nosotros. Durante ese tiempo nos unimos a un grupo de matrimonios de la rama familiar de Johnston para formarnos y compartir nuestro camino a la santidad matrimonial, con quienes seríamos compañeros a lo largo de la vida. Nuestra alianza de amor marcó un antes y un después en nuestra vida. Ahora nos sentíamos confiados en nuestra madre, que se encarga de todo. Sabemos que ella fue la que dijo, no tienen hijo. En esos meses de espera, un día, mientras trabajaba, recibí una llamada de María Cecilia, que me pedía ir inmediatamente a casa por algo que no supo explicar, pues solo usó la palabra en mayúsculas, urgente. Al llegar me entregó un sobre totalmente decorado en infinitos colores, con flores, una cunita, un gran corazón y en el centro de ese papel blanco típico de resultados de exámenes de laboratorio decía positivo. No pude seguir parado y caí de rodillas. Nos abrazamos y lloramos de emoción, sin entender, sin preguntar, solo amándonos y dando gracias a Dios. La alegría de ese momento duró unos pocos meses, hasta que un día en la clínica se confirmaba que nuestro angelito había ido directo a los brazos de la madre, cumpliendo su objetivo de recordarnos que el piloto de nuestra vida es Dios y que todo lo que Él hace es bueno. Sabíamos que todo viene de Él y lo agradecimos sin entender bien, pues no somos de los que necesitan muchas explicaciones, solo tomamos nuestra cruz y lo seguimos. Ese mismo día, exactamente un año después, domingo de resurrección, volvíamos a visitar la misma clínica, la misma sala de operaciones. Nació un precioso regalo de Dios. Cuando salíamos de la sala de partos rumbo al cunero, se encontró con un grupo bastante numeroso y bastante más llorón que le daba la bienvenida a la familia. El mismo ritual se repitió 3 veces en los siguientes 5 años. Juan Carlos, Javier Nicolás, Óscar Andrés y Mateo se sumaban para llenar de bulla y emoción nuestras vidas. Al mismo tiempo que nuestro matrimonio se llenaba de frutos, el trabajo y la rutina nos quitaban la fuerza del primer amor y daba paso a algo que no era lo que habíamos soñado. Teníamos los hijos, pero habíamos perdido la esencia que nos mantuvo unidos en los duros momentos iniciales. Qué ironía, teníamos todo lo que soñábamos, pero habíamos perdido la capacidad de soñar. Un mes después del sufrido nacimiento prematuro de nuestro cuarto hijo, Mari había sido presa del agotamiento. Esa noche me esperó para encontrarnos cara a cara después de una jornada en la que estuvo todo el día cuidando de sus hijos. Y yo regresaba de uno de mis frecuentes viajes de trabajo que tanto disfrutaba. Me disparó una frase que cambió toda mi vida en un instante. Este no es el matrimonio que había soñado. Le expliqué que no tenía intenciones de romper nuestros votos matrimoniales de fidelidad en todas circunstancias, pero que lo hacía como un sacrificio de cruz, antes que como una ofrenda de entrega amorosa. Vi cómo mi franqueza golpeó lo que él pensaba era una situación normal de la vida en pareja, que los hijos eran prioridad y su función era de proveedor distante. Su semblante se iluminó y sin titubear un segundo prometió un cambio radical en dirección del hogar y a la reconquista del corazón de su amada. Días después, la elección era obvia: renunciar a mi trabajo y priorizar la familia. Fueron los primeros pasos de la recuperación de este sueño inicial que Dios había puesto en nuestros corazones. Reconquistar lo que Dios nos regaló. Todo aquello había estado en terapia intensiva, pero se salvó. Volvía a la vida con una fuerza inusitada
y lleno de energía quería recuperar el tiempo perdido y vivir intensamente cada instante juntos. Sabíamos que solos no podíamos. Volvimos a colocar a Dios en el centro de nuestras vidas. Queríamos vivir en su divina voluntad, que nada sea decisión nuestra. No queríamos que fuera nuestro copiloto ni nuestro acompañante. Queríamos que fuera Él y solo Él quien guíe nuestro camino, sin importar las condiciones ni nada. Sabíamos que no teníamos otra opción. En esta vivencia es cuando llega la noticia de una pequeña. Esta pequeña princesa que necesitaba una familia. Nunca entendimos bien cómo nos enteramos, ni por qué a nosotros. Solo una noche, días después de estos cambios de vida, volvimos a los primeros tiempos de trámites y leer de nuevo la carta de aquello que nos motivaba a adoptar. Antes de haber terminado de leer, estábamos haciendo los contactos y a la mañana siguiente nos paramos frente a la puerta de una institución del Ministerio de Bienestar Social. El gran desafío era comprometerse a que si cruzábamos ese umbral era para incrementar nuestra familia con esa hijita que Dios traía a nuestras vidas. La conocimos y nos enamoramos mutuamente. Comenzamos un camino difícil, pero no somos de los que dejan una misión sin cumplir por falta de esfuerzo. Mientras yo me dedicaba a cuidar de la bebé, Juan Carlos se focalizaba en los trámites y cumplir los requisitos para unificar a esta familia en consolidación. Cada noche nuestros hijos se disfrazaban de caballeros cruzados para ir a rescatar a la princesa Raquel, que esperaba en la torre de esa institución, a que estos héroes la traigan a casa. Dios no se dejó ganar en generosidad. Y qué casualidad, o como decimos, diosidencia, una epidemia en el hogar de acogida puso en riesgo a todos los niños, pero también permitió que se declare una emergencia que hacía flexibles ciertos requisitos del proceso, y cuando los primeros síntomas de la enfermedad aparecieron, Raquel ya estaba en su casa, protegida por sus caballeros andantes y bajo la amorosa mirada de sus padres. Un bebé prematuro y una bebé desnutrida no eran un panorama sencillo. Cambio de trabajo, reconquistar nuestro matrimonio, ponían más leña en el asador, por lo que el camino fue cuesta arriba y pedregoso. En más de una ocasión nos preguntamos si debimos hacer más preguntas antes de dar este paso. Pero siempre el que estaba decaído recibía el apoyo del otro, con la convicción que la escena se repetiría muy pronto con el cambio de roles, la misma inquietud y mayor apoyo mutuo. La familia se consolidó y nunca se sintió una diferencia al interior del hogar entre los que nacen de la panza y la que nació del corazón. Era una princesa con 4 valientes mosqueteros que la cuidaban. Hasta que un día descubrimos que no era una princesa regular, tenía capacidades especiales, no escuchaba nada y tendríamos que ayudarla más de lo que hubiéramos hecho hasta entonces. Ser sorda no solo dificultaba la comunicación, complicaba el equilibrio y todo su aprendizaje general. Aprender a caminar fue una verdadera aventura, más exigente que un triatlón, y enseñarle las cosas básicas requirió de un sistema de comunicación más eficiente que el WhatsApp. Pero lo fuimos logrando con ayuda de angelitos que nos iba enviando Dios paso a paso. Este año Raquel terminó su educación básica y es una persona alegre y llena de vida. Hace 3 años, cuando ya nuestra familia era de 8 miembros, por la llegada de María Cecilia, nuestra hija de 10 años, nos llamaron una Navidad para preguntarnos de los sistemas de adopción en Quito, si deseábamos o estábamos interesados en adoptar a unas gemelas. Puesto que los padres que hicieron todo el proceso estaban pasando por problemas graves matrimoniales y no era prudente dar ese paso con esos candidatos. Sabían que nosotros estábamos abiertos al proceso para adoptar nuevamente, por lo que habiendo tenido una experiencia exitosa y cumpliendo todos los requisitos, éramos la pareja perfecta. Así que antes de fin de año estuvimos en Quito para conocer a estas muñequitas tamaño miniatura
y acostadas como si fueran siamesas. Unos días después emprendíamos viaje a casa con un paquete sorpresa que incrementaba a 10 los integrantes de la banda Castelblanco Roja. El sueño se había cumplido, éramos felices y después de 20 años y muchas montañas rusas emocionales podíamos decir misión cumplida. Unos meses después recibimos una llamada de la trabajadora social de Quito, informándonos que había una situación inesperada. La mamita de las gemelas las quería de regreso. Después de mucho evaluar la situación y las condiciones de ese momento, los encargados del proceso pensaban consultarnos la posibilidad de hacerlo, pero siempre asegurando que nosotros teníamos la prioridad. Lo pusimos en oración y Dios nos habló. Ser provida es asegurarle a una mamita que la vida de Dios le ha regalado merece ser vivida y con toda seguridad no se arrepentirá de elegir siempre la vida. Ahora, después del primer terror fruto de un embarazo inesperado, surgió la luz de la maternidad pensada por Dios. Y esta mamita, tocada por esa luz, quería escribir derecho en esos renglones torcidos. Conversamos con ella y, seguros de su maternal intención, acordamos el reencuentro. No preguntamos por qué nosotros cuando nos anunciaron esterilidad. Ni tampoco preguntamos por qué nosotros cuando milagrosamente llegaron los hijos en abundancia. Menos preguntamos por qué nosotros cuando una epidemia permitió que una princesa reinara en nuestro hogar. Tampoco preguntamos por qué nosotros tuvimos que esperar otros 7 años para que Maleli le diera una compañera de juegos a quien solo tenía como opción ser arquera de fútbol en un partido de hermanos. Menos preguntaríamos por qué nosotros ahora. ¿Por qué nosotros? Es una opción, no es una opción de pregunta. La correcta es ¿para qué? Si hubieran sido los padres con problemas matrimoniales, no hubieran aceptado el retorno, ni tampoco superarían este evento. Nosotros ya estábamos preparados porque con alegría somos una familia en salida. Con la mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios. Ahora queremos compartirles 2 reflexiones de lo que pensamos que es la adopción. Bueno, la verdad es que yo personalmente quería contarles que mejor les leo para no irme por otro lado. Yo recuerdo lo asustada que me sentía, pues pensaba que la adopción para mí era recibir a una niña y simplemente tengo el espacio porque podía tener una casa amplia y podía recibir a la niña, y la verdad es que con mi mentalidad de chica joven no pensaba tanto. De repente la niña estuvo mucho más rápido de lo que yo me imaginaba. No teníamos cuna, no teníamos nada y tampoco yo me había preparado mentalmente. Cuando ya la tuvimos, nuestro primer hijo comenzó a enfermarse, entonces me sentí súper culpable. Pensé inmediato que habíamos tomado una decisión muy apresurada. Entonces quiero contarles un poquito cómo me sentí en ese momento, ¿no? Porque es importante saber cómo toda la cosa completa. Recuerdo lo asustada que me sentía, pues pensaba que seguramente el niño, mi hijo que tenía en ese momento unos 2 meses, estaba somatizando toda la carga emocional que yo podría estar transmitiendo, o tal vez que había sentido el peso de tener que compartir a su mamá y sus cuidados. Por mi parte me sentía cada vez más culpable y con un gran peso en mi espalda, de no haber meditado bien las cosas, de no haber sopesado bien los pros, los contras, el esfuerzo que iba a requerir de mí, todo este desafío me aterraba. Me sentí vulnerable, sobrepasada en mi capacidad. Me sentí mala mamá, inconsciente y torpe. También pensaba muchas veces en qué estaba pensando. El gordo trataba de darme ánimos en ese tiempo y me decía, gorda, pero piensa en la Madre Teresa de Calcuta. Yo decía, yo no soy Teresa. Uno se tarda 9 meses de gestación que preparan el vientre, el niño y el corazón.
Va creciendo día a día el amor a la nueva criatura. Yo tenía que gestarla primero en el corazón. Poco a poco fui caminando hacia la luz, con tropiezos y levantadas. Y ha sido para mí una escuela de generosidad. Porque lo que descubrí es que es un desafío diario aumentar la capacidad de amar. Suelo ponerme límites, hasta aquí estoy dispuesta a dar. No quiero esforzarme más. Pero cuando logro aceptar esto en el corazón, adoptar el momento que vivo, la circunstancia que estoy atravesando, me doy cuenta que ya no pesa tanto, que no es tan grave la situación que estoy viviendo, que ya no me duele tanto dar. Y hasta empieza a fluir un gozo especial en el corazón. Y descubrir este gozo, esa es la adopción. Y lo que queremos compartir con ustedes es una frase que dijo mi papá. Ustedes vieron, estuvo en la primera foto. Y cuando llegamos el primer día que Raquel llegó a nuestra casa, fue el día 22 de agosto, el día de María Rey. Y mi papá me dijo una frase que la ha podido entender a lo largo del tiempo. En ese momento no alcancé a entender el alcance. Es: no vale la pena vivir si no haces algo heroico. Entonces me dijo: no, tú no puedes pasar por la vida y no haber hecho algo que cambie el mundo. Entonces, era para ella, cambiaba el mundo. Y ella cambió el mundo para todos nosotros. Y están sus tíos, que realmente nadie en nuestra familia no puede decir que no le movió el piso, que no hizo un cambio realmente. Es un regalo para nosotros. Así que la invitación es justo eso, a la reflexión de la heroicidad. Adoptar es una decisión que se enfrenta el no hacerla a abortar. Pero no tiene que ver con hijos, no tiene que ver solo con que uno quiera tener un hijo. Adoptar es también recibir al que llega, es recibir al que necesita. A veces al miembro que más nos cuesta en la familia, a veces a los padres, a los ancianos, a los que se quedaron sin trabajo, a los que están enfermos, a los que más nos cuesta. Ese es el que me santifica. Yo debería cerrar los ojos y pensar: ¿cuál es el miembro de la familia que más me cuesta? Y ahí está Jesús. Ahí está Jesús. Y la invitación de este taller es: ¿a quién tengo que adoptar hoy? ¿A quién tengo que adoptar hoy? Porque si no adopto, primero lo aborto, pero luego no hago algo heroico. Y esa adopción tiene que ser una práctica diaria, para siempre. No vale la pena vivir si no estamos dispuestos a hacer algo heroico. Entonces, queríamos ahora pasar a la tercera parte, que es unas preguntas. Les vamos a hacer 3 preguntas. Una para que la trabaje cada uno personalmente, otra para que la puedan conversar en pareja, y la más a la que le vamos a dedicar más tiempo es la grupal. De repente, como no somos un grupo tan grande, podemos trabajar en un solo grupo y trabajar a la luz de todo el espíritu de este congreso CIOF, de nuestra problemática hoy y qué proponemos para hacer familias en salidas. Entonces les voy a poner la pregunta para que podamos ir trabajando. Entonces vamos a trabajar la pregunta personal: ¿quién a mi alrededor, de mi entorno más próximo, necesita que yo lo adopte? ¿Estoy dispuesto? Luego, a nivel matrimonial, ¿cuáles son nuestras fortalezas y qué impedimentos encontramos para llevar a cabo esta tarea? Y luego vamos a trabajar la grupal en la línea del CIOF. ¿Cuáles son los desafíos frente a este tema?
¿Qué proponemos para el futuro para hacer familias en salidas? En el concepto de adoptar al que lo necesita. No solo se trata de un bebé, puede serlo, pero sobre todo adoptar a ese huérfano que necesita una familia, y puede ser esa la familia de Sean. ¿Sí? ¿Me parece? Entonces vamos a dar 1 minuto para la primera, 5 minutos para la segunda y el resto del trabajo para sacar una conclusión. Y está aquí Mariusi, que es la coordinadora de este grupo, para recibir eso. Parece si trabajamos ahora en grupo, hacemos un grupito para tratar la pregunta grupal. Y podemos hacer como una puerta de las sillitas. Sobre todo poniendo nosotros en el momento que vivimos, que es estamos viviendo lo que es una sociedad de descartar, solo descartamos, que es lo contrario, la adopción, adoptar en el corazón. ¿Cómo podemos vivir eso frente a nuestras familias y frente a este entorno más próximo que tenemos, nuestros lugares de trabajo? O sea, adoptar en el corazón, adoptar a la persona que Dios me pone en el camino en ese momento, abrirle el corazón, que tenga un lugar realmente, ¿no? Hacerle un espacio. Me gustó lo que dijo también de adoptar, no solo a la gente, porque muchas veces adoptamos a las personas que de pronto vemos que lo necesitan, personas que están solas y todo, pero adoptar a alguien que no
ir lo queriendo, o sea, como darle la vuelta y... Hola, me gustó mucho la frase que dijo, es un desafío diario la capacidad de amar. Entonces nos cuesta tanto con Dios, porque si no tenemos, no damos. Si no amamos, no estamos en capacidad de adoptar a nadie. Pero el punto primero, estar siempre conectados con Dios. Él dirá lo que tenemos que hacer, Él nos hace el camino, como se lo hicieron ustedes. Estoy en una situación diferente a ustedes, pero el Señor graba algo en mí también. No estoy aquí de casualidad. Alguien me invitó antes de entrar, perdón, no iba a estar aquí. Gracias. No, pues a ver, ¿cómo es eso? Padre. No, yo creo que me escuchan, ¿no? Sí. No es por la cámara, Ah. necesita el micrófono. ¿Qué no? No me gusta un micrófono. Te vas a hacer famoso, padre, aprovecha. A ver, primero Juan Carlos, es decir, la motivación de estar acá, de mi parte, es por un tema pastoral. Porque conozco muchos matrimonios que han adoptado y que en el transcurso de los años esto les ha traído muchos problemas matrimoniales. Porque el hijo o la hija viene con problemas psiquiátricos, psicológicos profundos desde la concepción natural que ellos tuvieron. ¿Sí? Y me llama la atención que son muchos. ¿Sí? La excepción es que el niño que adoptaron es relativamente, entre comillas, digo relativamente porque ninguno de los que estamos aquí somos sanos completamente. Si traemos un psiquiatra o un psicólogo y nos hacen un test, alguito nos va a encontrar, ¿cierto? Neurosis por lo menos, así. Pero el tema es que eso limita, porque muchos dicen, bueno, mejor no, porque no tenemos la capacidad, no me refiero a capacidad económica, sino la capacidad de salud mental para llevar esto. Sobre todo cuando ya también hay hijos naturales propios. ¿Cómo vamos a someter al resto de los niños a una carga que ellos no han... Los que adoptamos somos nosotros, no son nuestros hijos. Eso es un punto. El otro punto es que uno adopta, pero la otra persona, el niño, no adopta a los papás. Es decir, no tiene esa opción. Uno adopta, el otro tiene que hacer un proceso de vida de aceptar que fui adoptado o adoptada. Ya, esas son las cosas que más me tocan. Sí, comparto con el padre la inquietud pastoral. Yo en realidad tengo más preguntas que experiencias. Una es para mí en el contexto, o sea, me pareció muy iluminador lo que ustedes decían de generar una actitud interior también de adopción más allá del hecho concreto. Pero yo creo que nosotros también, justamente pienso en nuestros itinerarios pedagógicos, o sea, en el camino que hacen nuestros matrimonios, yo me pregunto cómo se podría tematizar o cómo se podría ayudar a que este tema, el tema de la adopción, que es fundamental para la familia y fundamental para los niños, justamente para los niños que necesitan, cómo se puede tematizar para que sea un concepto que está dentro, o sea, que está mucho más hablado, porque mi impresión es que el tema de la adopción se pone álgido cuando un matrimonio no puede tener niños y ya probó todas otro tipo de posibilidades. Yo, más allá de ese punto concreto, me hago la pregunta de la preventiva, en el sentido de decir, ¿cómo por lo menos en nuestros grupos, en nuestras ramas, sea un tema que al menos teóricamente se lo han planteado, que al menos es una posibilidad y empiece a generar ese espacio que ustedes decían, ese espacio interior, incluso ese ejercicio de decir, bueno, adoptar es una actitud de vida, para que llegado el momento pueda ser también posible generar en la familia el ámbito. Y la otra cosa que me impresionó de lo que ustedes decían es que tocaron el tema heroísmo, que tiene que ver con un amor, con un crecimiento en el amor como pareja,
que me parece que es la posibilidad indispensable para poder adaptarse a una situación inesperada, como puede ser un niño que de repente no, me puedo imaginar, trae más inquietudes o más inseguridades que un niño propio, ¿no? Bien, por ahí van mis preguntas. Yo quiero compartir un poco nuestra realidad. Nosotros somos papás adoptivos también. Tenemos una hija de 24 años. Y sin ninguna duda hemos pasado, es la única que tenemos, hemos pasado por la pérdida de embarazo, hemos pasado por tener que asumir la infertilidad, que no es sencillo, no es fácil, y después tener que pasar por tener que prepararnos como papás que quieren dar este paso, ¿no? Primero la preparación fue nuestra, y después sentimos que teníamos que preparar a los abuelos, que también son abuelos adoptivos, a los tíos, que también van a ser tíos adoptivos. Nosotros no teníamos otros hijos, así que, pero en su momento hubiéramos también dicho, tenemos que preparar a los hermanos, que también son hermanos adoptivos. Así que, sin ninguna duda, fue todo intuitivo. En todo caso, nosotros no teníamos una preparación, digamos, académica en esto, ¿no? Y una vez que tuvimos a nuestra hija, que también fue un enamoramiento mutuo, esto que ustedes dijeron es tal cual, es así, la esperamos 10 años y en un fin de semana nos cambió la vida absolutamente. ¿Tenemos alguna anécdota para para contar o para compartir donde la mater tuvo mucho que ver, pero digamos que no es por ahí el ámbito? Pero una cosa que creo que es el desafío que tenemos y un poco la propuesta, cuando escuchamos, después de tener nuestra hija, cuando escuchamos, se encontró un bebé en una bolsa, en un tacho de basura, o se encontró un bebé no sé dónde, qué sé yo, ¿cuánta falta hace el poder trabajar con estas chicas que se encuentran frente a un embarazo que puede ser por motivo de una violación o no, o puede ser motivo de algún tipo de relación y que les complica la vida saber que están embarazadas? ¿Cómo necesitamos trabajar con ellas como para darles la opción esta también? No vas a poder tener a tu hijo porque por tu realidad de vida no vas a poder ser su mamá, por lo que fuere. Hay un montón de gente que está necesitando tanto desarrollar su fecundidad a través de la paternidad, que es esa criatura que no podés tener, puede ser el motivo de la felicidad de otra pareja, ¿no? Yo creo que no solamente hay que trabajar en esto de asumir la adopción, sino un paso anterior, el de aquellas mamás o de aquellas chicas que no van a poder hacerse cargo de sus hijos, que está la posibilidad de hacer feliz a su hijo entregándolo a otras familias, ¿no? Esa fue nuestra experiencia y creo que es un gran desafío de los papás adoptivos o no, de poder trabajar con esto, porque hay muchísima ignorancia. Entonces, a lo primero que se apela es o al aborto o al abandono. Bueno, nosotros, la verdad, tenemos un solo hijo. Yo, después de haber tenido ese hijo, tuve una pérdida y ya más nunca buscamos frenéticamente, quedé muy marcada por esa pérdida. Y nunca jamás ha sido, ni siquiera nos ha pasado por la cabeza, honestamente, adoptar. Pero como son las cosas de Dios, por la situación migratoria de nuestro país y como lo enfocan ustedes, que no necesariamente estás hablando de adoptar un bebé, nos ha tocado adoptar a mucha gente que al principio creo la parte humana, egoísta de uno, que uno siempre es la más cómoda, es decir, ay no, yo no me voy a complicar con en mi casa, me sube la luz, me sube el gas, me sube lo que sea, entonces me más comida, me recorto el dinero, entonces
esa parte de uno, de pensar solo en uno, es la que yo siento que uno tiene que trabajar, de abrir su corazón para poder dar a otros. Y para nosotros ha sido increíble, porque yo le decía a mi esposo, yo te garantizo, mientras uno más da, Dios más te devuelve. Hay que confiar, porque muchas veces uno dice, oye, pero es que es duro, mira, no, vino uno primero, después otro después, y eran meses en casa, hasta que finalmente podían evolucionar y encontraban su camino, pero ha sido, y ahora más todavía, porque ahora la situación en Venezuela se pone más difícil aún. Y uno tiene que estar, uno dice, me acaba de llamar una tía, me acaba de llamar un primo, y todos terminan llamándote. ¿Y qué le vas a decir? Le vas a cerrar la puerta, no puedes cerrar la puerta. Entonces, es eso de uno definitivamente dar ese paso confiado en Dios, porque uno muchas veces por la parte económica es muy aprensivo y lamentablemente el dinero no lo es todo en la vida, realmente, pero es muy lindo uno después sentir que los ves, que cada quien empieza a hacer su vida y tú dices, wow, por lo menos puse un granito de arena en esa vida. Entonces se siente bien. A mí me parece, bueno, nosotros tenemos 6 hijos y una es adoptada. Bueno, pero vamos a ver, me parece que un desafío muy grande que hay en este tema, que tiene mucho que ver también con temas que se han tratado esta mañana, por lo menos nosotros lo hemos visto en nuestro entorno en España, ¿no? Hay cada vez, y también un poco por relación con lo que dice el padre, cada vez hay más parejas, nos vamos a encontrar cada vez más con parejas que no pueden tener hijos. Por un lado, como vamos a acompañar a esas parejas en ese proceso de duelo y de aceptación, que no van a tener hijos biológicos, y también cómo la adopción puede ser una respuesta a tratamientos con los que además uno ya roza líneas, ¿no?, de la propia ética y la moralidad. Entonces, por un lado eso, ¿no?, qué expertos podemos contar como para acompañar esa nueva realidad que cada vez, o por lo menos en nuestro caso, en nuestro entorno de Schoenstatt, cada vez hay más parejas y que se plantean muchas cosas y la adopción es lo último, porque precisamente lo que dice el padre, adoptar es un riesgo. Un hijo natural también, pero al final tú te identificas con él en última instancia, ¿no? Un hijo adoptivo, ahí hay una carga también psicológica que viene con un bagaje o viene con una historia, dependiendo, no sé, cada caso es único, pero es cierto que existe eso, ¿no? Nosotros también lo hemos vivido así. Entonces, bueno, como a mí desafío concreto con respecto a este tema, me parecería eso, como por un lado, esto toca dos partes, ¿no? El anhelo de ser papás de mucha gente que no puede, que me parece que es lo fundamental, ¿no? O sea, que la adopción, más allá de la generosidad y todo, pero tiene que partir, a mí me parece, de un anhelo de ser papá, porque no es un proyecto apostólico o un niño, ¿no? Cómo nosotros generamos eso versus todo lo que también el mundo impera, ¿no? No puedes tener hijos, pues te sometes a un tratamiento de infertilidad, o sea, como la adopción como un camino de luz, ¿no? Porque una adopción al final hay un hijo que busca un padre, ¿no? Es muy bonito eso. Y por otro lado, cómo nosotros podemos acompañar a esos papás en el proceso. En España, por lo menos, el Estado te prepara en cierta manera, aunque nunca es válido, pero sí que te hace un seguimiento psicológico durante bastante tiempo, incluso van a tu casa, etcétera, etcétera. Pero igual uno nunca está preparado ni para ser papá de ninguna manera, pero la adopción encierra mucho más, un poco más complejo, por lo menos desde nuestro punto de vista. Entonces, a mí me parecería que sería muy interesante como existen muchos papás adoptivos dentro de Schoenstatt, que por lo menos a nosotros nos ha tocado. En el instituto hay varias familias, en Madrid hay muchos papás que han adoptado con hijos biológicos, sin hijos biológicos, o sea, da igual. Pero cómo podríamos también, como respuesta, que como lo que habláis vosotros, también como una respuesta provida, ¿no? O sea, que une dos carencias, una ausencia de padres, una ausencia de hijos, pero con un acompañamiento quizás de gente que esté capacitada para acompañar, y ya que somos un movimiento de educadores, también podamos generar, no sé, se me ocurre, como un acompañamiento en ese sentido en el que iba el padre, que es una realidad y que es lo que a mucha gente le echa para atrás. Y no me quiero complicar la vida con un hijo que me va a dar dolores de cabeza, prefiero, ¿no?, seguir otras vías, ¿no?
el tema de la adopción tiene un tema de raíz medio complicado. No hay una respuesta lógica para algo ilógico. No se le puede dar una respuesta lógica a algo ilógico. Pero hay varias cosas que uno puede, siento yo, llevar. Hoy, en esta cultura del descarte, en estas otras opciones, puede llegar a ser que tú digas cosas que suenan tan ilógicas, pero ya el mundo las aceptó. O sea, hoy decir, no vas a poder llegar a amar a un niño adoptado, es lógico para el mundo. Pero decir, oye, tú no llegas a amar a un perrito que compra, eso es ilógico. Al perrito lo llegan a amar, al niño no lo llegan a amar. Eso es lo que está pasando en el mundo. Yo coincido que lo que mejora la situación es el acompañamiento. El acompañamiento. Porque adoptar un niño no es una lotería, no es un tema. Por eso que era tan importante que Mari pudiera decir, o sea, hay lágrimas, hay sangre, todo lleva cruz también. Pero si uno tiene acompañamiento y entiende que esto hay que trabajar, cuando llega este hijo que hay que adoptar en el corazón, hay que trabajarlo y no estamos preparados para el hijo biológico, ¿no? Aprendemos a ser papás en el camino. En este caso sí hay que buscar ayuda. Y creo que da mucho plus a alguien que ha tenido buenas experiencias y que pueda compartir qué cosas no se hacen. El preparar a la familia, saber que hay una integración. En nuestro caso, creo que sirvió mucho cosas irónicas. El que nuestra hija sea sorda fue una bendición, porque el bullying a veces entra por los oídos. Entonces, también mantuvo a ella en un ambiente menos agresivo del que pudo haber estado si estaba en otro círculo social. El mundo de los sordos es un mundo más amigable y en donde decir soy adoptada, no, yo también, o sea, es como, nuestra hija tenía un tema, quizás en el colegio de nuestros otros hijos iba a ser un bicho raro, en el colegio donde estuvo era como la reina, o sea, decían, chuta, esta es la que tiene hermanos, los hermanos son guapos, o sea, muchas cosas. Ahora nuestra hija terminó la educación básica y pasó a bachillerato, o sea, sus últimos 3 años, y no encontrábamos colegio. Y yo puedo compartir, María Cecilia eso era como aprensiva, y yo pensaba, Dios se ha ido manifestando en cada parte del camino. Siento que el mejor aliado es que sea Dios el que nos vaya mostrando el camino. Y apareció un colegio ahí, apareció un día una profesora que no tenía trabajo y que podía ser la traductora, la profesora sombra. O sea, son incontables los milagros que van sucediendo. El milagro más grande es que hemos podido dar nuestro testimonio a mucha gente y yo he visto que los que tienen acompañamiento, los que preparan, los que adoptan en el corazón realmente, tienen muchísimas más probabilidades de... Creo que lo que falla es cuando el niño se vuelve el centro, lo sobreprotejo, lo vuelvo, lo pongo ahí como exhibición. Aquí nosotros teníamos una hija sorda que cuando comenzó a caminar se iba cayendo y pasaban los hermanos y la empujaban. Y cuando nosotros íbamos, miren la sabiduría de los niños, si tú la ayudas nunca se va a parar sola, déjala que se pare sola. Y teníamos que amarrarnos el corazón, párate sola. Y bueno, tenía sus hermanos, tiene un hermano de la misma edad, o sea, tienen 2 meses de diferencia. Fueron al jardín juntos. En la casa el hermano y la hermana se van de puñete, o sea, UFC literal ahí. Pero en el colegio, el que le decía algo a la hermana, caía el hermano, era medio salvaje, chico. Creo que el ambiente agresivo, el ambiente no muy condescendiente, ayuda más, porque así el niño no siente que es el centro del planeta y que tiene que comenzar a ser. En nuestro caso, como no fue planificado que sea sorda, fue una ayuda.
sí sentimos que cuando adoptamos a estas otras niñitas, para ella estas son más parecidas a mí y fue a la que más le costó esa separación. Pero le ayudó mucho y nos ha ayudado a todos. Como les digo, tengo que decir, para mí fue siempre sencillo. Yo me enamoré de ella. Para un papá hombre de una hija mujer es como chuta, una diferencia. Yo me quedaba, decía, qué rica que es esta, porque no quiere que la suelte. En cambio, los hijos, los varones, uno medio los agarra y ya, papi, no, a esta le gustaba estar ahí y agarrar. Entonces, muchas veces María me decía, ¿sabes qué? Les voy a contar una cosa así media terrible que pasó en un momento. Se fue a confesar de que una vez casi que no la soportaba y el padre le dijo, ¿sabes qué? Devuélvala. En la confesión. Y llegó y yo le digo, mira, te voy a decir algo para que te tranquilices. ¿Tú crees que estaría peor si no lo hubiéramos adoptado? O sea, no pienses que no es perfecta. Pero estaría mejor si no lo hubiéramos adoptado. Nosotros, cuando la adoptamos, al lado de la cuna de ella, había un niñito que había tenido polio. Tenía como 15 años y estaba tirado en una cama. Y el día que la adoptamos, nos miramos y dijimos, si no hacemos nada, ella estaba realmente mal, estaba desnutrida, había sido abandonada en una bolsa de la basura. O sea, era una historia triste. Pero dijimos, mira, había otros niñitos que si uno dice en la casa hogar, entre todos los que se podía adoptar, esta era la... Pero también estábamos en una muy buena situación económica y dijimos, mira, a esta podemos. Y mira al de al lado, si no hacemos nada, en 15 años ella va a hacer eso. La adoptamos, o sea, pasó todo un proceso, gracias a Dios tengo hermanos abogados ahí, que son bien eficientes. Y pasó que a la semana que Raquel llegó a nuestra casa, falleció ese niñito. Y siempre eso creo que fue para nosotros como una tranquilidad. Mira, hicimos algo que Dios tiene una resultante creadora que no la vamos a entender sino con el tiempo. Ahora, después de 17 años, la estamos entendiendo. Y no es lo que me toca cuando me emociono, no es leer, es verla. Porque en las fotos, a veces en el día a día no me doy cuenta, pero en las fotos me di cuenta que era feliz. Nos preguntamos una vez, chuta, ¿qué tan terrible es que sea sorda? Y hoy podemos decir, oye, qué buena suerte que fue sorda. O sea, es lo mejor que le pudo haber pasado. ¿Saben por qué? Porque estaba en el plan de Dios. No hay nada más perfecto que lo que Dios hace. O sea, ella es el sueño de Dios hecho ella. Y eso nos da una paz increíble. Ahora, no todo el mundo puede adoptar, porque tiene que pasar procesos. A veces hay mucha crítica, los procesos son muy largos. Es que el que quiere va a seguir, y yo digo por experiencia, y el que quiere y se lo propone, lo va a hacer más rápido, porque se mete, presiona la viuda al juez. O sea, yo les quiero decir que yo soy de esas personas pitbull. O sea, yo me le fui a la jueza y estaba ahí y decía, váyase. No, yo decía en mi cabeza, ella tiene que decir, a este tipo le tengo que dar para que se vaya. Me pasaba horas ahí en el tribunal. ¿Quiere cafecito? Yo le preparo. ¿Quiere? Yo le hago. ¿Le paso papeles? Sí. ¿Y su caso dónde está? Aquí lo tengo. ¿Por qué tiene él? Aquí le saqué copia a todo. ¿Quiere un ceviche? Se lo voy a comprar. Yo trabajaba para una empresa de pan para Bimbo, entonces les traía pan de Pascua. Entonces, cuando uno se lo propone, entonces esos casos de 3 años, 4 años, uno, pero ahí es donde va en el corazón. Entonces... Y que no es decir, muchas veces a nosotros nos ha pasado cuando hemos dado testimonio alguna vez, cuando hemos dado testimonio alguna vez que nos pidieron, ay, qué maravilla, qué bien, yo no podría hacer eso, qué va. No hicimos nada, no somos héroes de la vida, hemos buscado llenar ese vacío que teníamos y lo llenó nuestra hija. Es cierto que, de paso,
también ella tiene sus papás y su casa, pero no fue esa nuestra primera intención, ¿no? De dar, a lo mejor somos egoístas, pero inconscientemente no era el darle un papá a ese chico, sino el poder llenar ese vacío que teníamos, que no lo podíamos llenar con nada, ¿no? Es así. Y otra cosa que a mí me parece importante, y que es cuando uno ya tiene la criatura, y la criatura empieza a hacer preguntas, y porque ve que en nuestro caso fue así, que la mamá del compañerito no sé cuánto venía con la panza, ay mamá, yo también estuve en la panza, y ahí hay que hablar, y hay que decir las cosas, y a lo mejor tiene 3 años, o apenas, ¿no? 4 años. Bueno, ir con la verdad primero, ¿no? Y por otro lado, no transmitir esta cuestión de que estás con nosotros porque otra mamá te dejó, no transmitir esa idea de abandono, porque ya de por sí los que saben dicen que la criatura abandonada siente, aunque no lo sepa conscientemente, siente ese abandono muy dentro suyo. Entonces si uno encima lo riega y lo fomenta, ¿no? Y que en definitiva no es justo con esa persona que la tuvo alguna vez en su vientre, porque no conocemos por qué la dejó, y después de todo, si la dejó o no la tiene, gracias a Dios la tengo yo, ¿no? Si no hubiera pasado eso. Entonces, un poco también el ser agradecido con esa persona a la que nunca hemos visto en nuestra vida, pero que gracias a ella, o gracias a su actitud, a su circunstancia de vida, yo tengo a mi hija, ¿no? Así que eso es también muy importante, no transmitir odio o rechazo. Solo una anécdota que me encanta, que me acordé que una vez Juanca y Mari le dijeron a la Raquel que ella es hija del corazón y los otros son hijos de la barriga. Entonces me acuerdo una vez cuando peleaba la María C con la Raquel, se peleaban porque la María C, o sea, la que es hija, dice, no, yo quiero ser hija del corazón, yo quiero ser hija del corazón. Y o sea, me pareció divino que más bien, porque de pronto uno puede pensar que quizás el hijo adoptado se puede sentir como menos porque no es hijo natural, digamos, de la pareja, pero realmente sentir que llegan hasta a pelearse porque ella es la que quiere o los otros son los que quieren ser los hijos del corazón, eso me pareció divino, la verdad que... Sí, bueno, y un poco a la luz de la anunciación, el sí tiene una resultante creadora. O sea, nos pasó con Raquel, nos pasó con estas mellizas que adoptamos, una mamá que las dejó abandonadas en una iglesia, que venía con todo un proceso, con los papás estos que tuvieron problemas, que pagaban las consultas médicas y todo, y de repente 24 de diciembre nacen las bebés, se las llevan a los papás y los papás estaban separados por problemas matrimoniales. Y desesperada, la trabajadora social la dejaron en una iglesia que tenía como un orfanato, y dicen, ¿y ahora qué hacemos? Y nos llamaron a nosotros. Como Dios es tan increíble que fue que para nosotros, después cuando la mamá nos llama y nos dice, la quiero de vuelta, y después de conversar con ella y dice, ya tengo un hermano que me va a ayudar, mi mamá ya me aceptó de regreso a la casa, y que pueda regresar. O sea, qué increíble, ¿no? Hace 2 años nos pasó otro caso, porque como que de esas cosas que llegan, una presa tenía a su hija, una mujer europea del este, la agarraron con drogas, quedó embarazada en la cárcel, tuvo su bebé y nos cuentan, mire, esta señora casi que odia a su hija, hay que buscarle, y el acuerdo era, tiene que recibir a la bebé 2 años, hasta que ya salga, 3 años, hasta que salga la mamá de prisión y devolvérsela. Y nosotros contando esto que nos había pasado, dijimos, bueno, está bien, si nadie la va a recibir, estamos de acuerdo. Y cuando la fueron a buscar para que entregue el bebé, cuando ella supo que había personas que no me la van a devolver, no, démela, es mía. O sea,
un solo sí provocó el nacimiento de una maternidad que duró, y con nadie está mejor que con su propia mamá. Quedó ahí, salió y surgió un tema. Un sí provocó otro sí. Entonces, sí pasa de que hay casos que no funcionan, pero no tengo una respuesta lógica para algo ilógico. La receta es como la del café, ¿no? Agua caliente, una de café, 2 de azúcar, revuelva. Aquí tiene que ser, tienen que prepararse en el corazón, toda la familia, porque son todos los que adoptan. Creo que esa es una gran premisa importante. Después hay que hacer todo lo que, las gestiones y todo, y eso significa pedir ayuda, apoyarse. Y la tercera es que tiene que ir de la mano con la madre. O sea, ella es la gran educadora, ella obrará milagros. O sea, si no nos quedamos solamente en una gracia, solo el cobijamiento, ¿no? Tengo que transformarme. Y yo siempre digo, Schoenstatt, a la luz de los tiempos actuales, ha perdido algo importante, por lo menos en el Ecuador, es que se acorta el nombre. El envío, dice la gente, y ese no es la gracia. La gracia no es que te envíen, esa no es ninguna gracia. La gracia es la fecundidad de ese envío. Es que la madre va contigo, es que te va a ir bien, va a haber frutos. Esa es la gracia. Entonces aquí cuando uno dice, ven conmigo, ¿sabes qué? Hicimos alianza de amor, yo pongo el 1, tú pones el 99, y dejarse educar. Entonces pasa por ello, creo, pasa por ese camino. Que sí no quisiera que queden solo los hijos, porque creo que el mundo tiene demasiada gente hoy que ha sido abortada, digo, del amor, de la esperanza, y tenemos que adoptar más gente, porque si no los adoptamos, un poco lo que decía Mari es, cuando le digo que no, lo estoy abortando. Entonces, les dejo solo una última cosa que a mí me ayuda mucho como papá. San José. San José, yo siempre pienso, San José adoptó. Y si hubiera dicho que no, uno no sabe lo que viene atrás. O sea, San José, chuta, pudo haber pensado, pero no haber tenido la dimensión de lo que su sí generaba. De la madre lo sabemos, o sea, pero San José a veces queda ahí como escondidito. Yo me siento muy vinculado con él por el tema de la adopción. Yo creo que hay algunos temas que se ponen como de moda, hermana, en algunos años, ¿no es cierto? Nosotros vivimos el año de la misericordia y como que luego uno se saca el chip y la misericordia quedó guardada en un cajón y nos ponemos el nuevo chip de la salida y de otros temas y como que no nos vamos empatando, ¿no es cierto? Está clara la promesa de Jesús, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo, me vestiste, estaba preso y me visitaste. Entonces, yo creo que dejando un poco de lado estos temas de actualidad, yo creo que la adopción, en los dos conceptos que ustedes han dado, el concepto tradicional, legal, y el concepto de tomar un corazón y hacerlo nuestro, creo que es el pleno ejercicio de esa misericordia en su más amplia expresión. Y eso supone, así como yo digo que los sacerdotes y las religiosas son, en el buen sentido de la palabra, interesados, porque tomaron una decisión que les va a asegurar un lugar privilegiado en el cielo, ¿sí? Sé que no lo hacen por eso, Padre, pero es por amor, ¿no es cierto? Pero tiene ese premio, al menos los buenos ejemplos que tenemos de ustedes. Creo que esa salida ejercida a través de esta adopción, en estos dos ámbitos que ustedes me han presentado, es una salida plena que no solo nos permite cumplir con ese llamado a un salto mortal, sino que nos asegura la salvación también, porque Jesús lo prometió y
Y estoy seguro que cuando ustedes estén cara a cara con el Señor, es que Él no puede decir otra cosa que recordarles lo que hicieron. Entonces, volvemos al mismo tema de que han hecho el mejor negocio de todos, porque ahí no hay vuelta atrás. O sea, sí, es que una vez dijiste una mentira o una vez no fuiste caritativo, no, es que estuve a punto de que me abortaran y tú me adoptaste. Creo que esa es una de las obras de misericordia más grandes de todas. Entonces, ese Shensa de salida, yo acepto la invitación de ustedes, yo quiero vivirla. Yo he estado conversando con Rochi y veo que hay alguien que no solo que yo he estado a punto de abortarlo, sino que yo quería abortarlo. ¿Sí? Abortarlo, pero de esos procedimientos dolorosos así, ¿no? Y estoy dispuesto, con la invitación de ustedes, a adoptarlo. Adoptarlo, espero que Dios me dé fuerzas, espero terminar bien. Es uno de los casos que dice el padre que tiene una serie de problemas y me va a costar, padre, quizás ahí tú me puedas ayudar porque este sí está medio cucú, ¿me entiendes? Entonces lo acepto y realmente me llega de todo corazón. Así que muchas gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo tengo una pregunta. Bueno, entonces tiene todo el derecho de hacer preguntas y usted tiene todo el derecho de decirle no, padre, eso no te vamos a responder. También no se sientan obligados, pero ¿qué efecto? La pregunta es ¿qué efecto ha significado esto para ustedes como matrimonio? Es una pregunta intensa. Creo que nosotros veníamos de un matrimonio con muchas ilusiones que se fue enfriando, entrando en rutina. Yo trabajaba mucho fuera de la ciudad y llegó ese día en donde yo llegué a la casa y María Cecilia me dice, bueno, este no es el primero que yo quería. Me cambió el mundo, porque ahí yo como soy así como soy acelerado, entonces al otro día fui a renunciar al trabajo. O sea, no, a veces adoptamos por impulso, o sea, no entramos nada, o sea, somos así, Dios nos hizo así. Cuando adoptamos a un niño prematuro, 2 meses después adoptar a una niña que era muy vulnerable, en muy malas condiciones, fue un trabajo intenso, especialmente en María Cecilia. Comenzó a complicarnos mucho nuestra relación. Todas las preguntas y todas las conversaciones y todo giraba alrededor de esto. El vómito, el doctor, el enfermo, la sorda, Pero creo que lo poníamos ahí. A veces uno era fuerte y el otro estaba vulnerable. Y el que era fuerte le daba ánimo al otro. Creo que le tocó la parte más dura a Mari y creo que a mí me tocó tratar de ser soporte siempre. Creo que Dios me dio esa luz después de este periodo que no fue tan buen esposo, de comenzar a ser como mejor esposo. Y comenzamos a hacer algo que nos ayudó muchísimo, que era los jueves eran nuestros. Creo que eso salvó mucho y mejoró mucho nuestra relación. Los jueves nos escapábamos. Gracias a Dios la situación económica era muy buena en ese tiempo, entonces teníamos como 4 empleadas, o sea, entonces podíamos hacer eso. Después vino la época en cambio de la crisis económica, pero ya como que Dios nos fue ayudando en cada parte. Y aprendimos una cosa, creo que fue el secreto del éxito: vivimos un día a la vez. Yo era empresario, consultor, entonces era acostumbrado al plan a 5 años, ¿cómo te ves en 10 años? Dejé de hacer eso. Hoy día hay que limpiar vómitos. No comenzaba a pensar si así iban a ser los próximos 5 años, ¿no? Hoy limpio vómitos, mañana veré. Hoy llegaba a la puerta y decía, a ver, aquí, si yo llego a que me atiendan a mí, voy a estar fregado. Tengo que entrar a ver cómo yo atiendo. Entonces, cómo llego, y sé que María Cecilia quería ser escuchada, entonces me descargaba y yo, tranquila. Fue muy duro para ella,
yo tengo que reconocer, fue más fácil para mí. Fue muy fácil, a mí me encantó siempre. Entonces sabía que eso significaba entonces que yo tenía que dar más apoyo.